El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 15 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, temas políticos este fin de semana. Está pues, la designación ayer del nuevo compañero de fórmula de Ricardo Martinelli en la nómina del partido Realizando Metas y Alianzas. Y hoy el PRD debe conformar toda su alianza electoral, diputados hacia el Parlamento Centroamericano y los puestos que estaban en reserva. Pero, sin lugar a dudas, esta semana ha estado marcada por ese terrible atentado realizado por el grupo terrorista Hamas en los alrededores de la Franja de Gaza. Casi 1.300 fallecidos, y además de más de un centenar, se habla hasta de 150 secuestrados. ¿Cuál va a ser la reacción de Israel? Ahora que muchos países del mundo le han dado su solidaridad absoluta ante esta terrible y absurda declaración hecha por, ha ocurrido hecho por esta banda terrorista Hamas. Para ello tengo a Itai Bordef, él es embajador de Israel en Panamá. Embajador, un placer tenerlo y el pésame de parte de todos en esta casa, después de ese sábado sangriento. Gracias, estoy contento de estar aquí con tus oyentes y gracias por invitarme. Embajador, algo que muchos analistas dicen, realmente este hecho empezó en mayo que se dio esa coincidencia en Jerusalén de el fin del Ramadán y las celebraciones de los israelíes de aquella victoria de 1967 que los lleva hasta el muro de la Ciudad Vieja. Además, el hecho de que empezaran a expulsar palestinos de lugares dentro de este Jerusalén, porque no sabía que Israel reconocía los títulos de propiedad de las casas, incluso de antes de la existencia del Estado de Israel. En muchos casos, casas compradas durante el mandato británico o cuando pues, esto era parte de Jordania. Esto es así y pues cómo empieza esa bola de nieve a rodar hasta llegar a este terrible atentado. Mira, primero nadie sabe qué es la razón de este terrible ataque. Israel, todo lo que hace Israel es según la ley, pero los terroristas, los enemigos de Israel no necesitan ninguna excusa. Y la verdad, no hay excusa. No hay excusa para un ataque como esto. La violación de mujeres que están al lado de los cuerpos de los amigos muertos, el secuestro de niños, bebés, ancianos. La verdad, ¿qué excusa se puede, qué razón se puede excusar este ataque horrible, inhumano? Para mí es un chiste para explicar el razón de este ataque. Bueno, un ataque sin precedentes. Se dice que... Sin precedentes. Es algunos de los ataques terroristas peor en la historia del mundo. El 7 de octubre de 2023, pues es el día que más judíos han muerto en un solo día desde el Holocausto, de muertes violentas. En una manera muy cruel, en manera que yo no puedo explicar
la decapitación de las personas, de los niños, las quemadas de los niños en frente de los ojos de sus padres. Ellos son animales, no tengo ninguna explicación por eso. Lo que me causa extrañeza, embajador, es Sí. que los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda del mundo parece que tienen algo en Mm. común. Todos están apoyando o están por lo menos justificando este atentado de Hamas. Sí, sí, lamentablemente siempre serán personas maldados que va a apoyar terrorismo o son antisemitismos y están contentos con esas imágenes. Pero yo quiero decir muy directamente, todos los amantes de la libertad, la democracia, eh, todos aquellos que están en contra del terrorismo y están a favor de los derechos humanos básicos deberían apoyar a Israel durante toda esta lucha. Bueno, la pregunta es, uno, ¿hasta cuándo se va a dar, es decir, qué va a pasar ahora? Es decir, ¿habrá esa ofensiva terrestre que se ha estado anunciando y sobre todo qué tan violenta y sangrienta sea? Y que pueda Israel perder ese apoyo moral que tiene ahora de ser la víctima y de estar, es decir, de uno sentirse del lado del desfavorecido y del atacado. Sí. Sí, mira, sí, nosotros tenemos un objetivo de eliminar esta amenaza de Hamas. Si esta amenaza persiste, solo generará más víctimas y muertes en el futuro. Lamentablemente, incluso si tenemos que pagar un alto precio, debemos hacer todo lo posible de conformidad con el derecho internacional para Sí. eliminar esta amenaza y lograr una estabilidad duradera en Gaza por ambas poblaciones. El gran problema de esto, embajador, y me ¿Sí? remito a la invasión del sur del Líbano de 1982, que dejó una herida muy profunda en la sociedad israelí. Estábamos nosotros siendo los agresores y encima pues vino esa matanza de palestinos por parte de los cristianos falangistas a la vista de los propios ejércitos israelíes. Es decir, lo que Claro, trato de hacerle entender es hasta qué punto esta situación no hará que se voltee la tortilla y terminen ganando estos terroristas que lo que estaban buscando era esto, poder mostrar en redes, poder mostrar en televisión, mira cómo nos destruyen las casas, mira a los niños palestinos cómo mueren. Es decir, Mira, Israel hace todo que se puede para evitar hacerle daño a no involucrados. Pero necesitas recordar, Hamas hace doble crimen de guerra, ¿ok? El primero se ataca población civil israelí sí. en la manera más peor posible. Y el segundo es usando su población civil de Gaza como escudos humanos. Y por eso necesitamos hacer todo que lo podemos para, para eliminar esta amenaza en el futuro, porque si no vamos a eliminarlo, se va a ocurrir otra vez en el futuro, otra vez y otra vez y otra vez. Lamentablemente, los dos, en esta lucha, nosotros y también el lado de palestinos vamos a pagar un precio alto, pero Sí. es necesidad para eliminar esta amenaza y para salva o permitir que la paz, que hay un chance por la paz. Embajador, ¿qué ha pasado y cuál es la visión que tienen ustedes que pasará con los palestinos de Cisjordania? Es decir, que son el agua y el aceite con estos de Gaza, para que la gente entienda también que dentro del pueblo palestino tampoco es que haya unidad, hay pues divisiones irreconciliables. Hay una gran población palestina en Jordania y hay muchos extremistas, lamentablemente muchos extremistas
entre esta población que está apoyando las organizaciones extremistas. Pero para mí no es importante. La comunidad internacional, el mayor de la comunidad internacional, está apoyando a Israel. Entiendo que Israel no se puede, no podemos hacer un diálogo con Hamas. ¿Qué podemos hacer? Sí, que se Sí, puede... esto, ¿cómo? Sí, que se puede hablar con Hamas. Alguien que tiene como principio No, no, básico eliminar a Israel Hamas, del mapa. sí, sí, en su charter se dicen que necesita eliminar Israel y lanzar todos los judíos necesitan ser en el mar Mediterráneo. ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos hacer un diálogo? Jamás es ISIS. ¿Y cómo que no podemos hablar con ISIS o hacer ningún diálogo con ISIS? No podemos hablar con Hamas. No es posible, lamentablemente. ¿Qué pasa con Egipto? Y esa verja en Rafah que sigue cerrada, que es lo más extraño. Es decir, Egipto no quiere llevarse a esos extremistas hacia su territorio. Sí, sí, claro, sí. Tienes verdad. Hay una frontera entre Gaza y Egipto, en Rafah, y Egipto también entienden que están jamás. Pero yo no quiero hablar por los egiptos. Te propone hablar con ellos, pero ellos también no quieren las extremistas de Hamas que entran a su tierra. Embajador, ¿cómo ve el gobierno de Israel esta situación? ¿Qué pasará con este gobierno de unidad? Y sobre todo, Mira, ¿creen ustedes, pues, qué se está haciendo el rol sobre todo de las redes sociales, donde han aparecido cosas de las más disparatadas de toda esta guerra? la pregunta es sobre las redes sociales. No, primero con la visión del gobierno de Israel y después sobre redes Ok. sociales. Ok, mira, primero quiero decir, enfatizar, estamos enfocados en esta lucha y estamos unidos. Todos los israelíes están unidos contra este maldad, o maldad, discúlpeme. El gobierno tiene objetivos muy, muy difíciles porque secuestran los secuestraron en Gaza, en la franja de Gaza, aparte de esto queremos evitar el daño de población involucrados, pero es misión imposible porque jamás está escondido entre los civiles en sus edificios, en sus escuelas, hospitales, y por eso es un objetivo muy, muy, muy difícil. Y por el futuro, por la estabilidad de la región y del mundo, es importante que el mundo nos apoyar en nuestra lucha con Hamas, porque todos queremos la paz y la tranquilidad. Alonso Correa está con Y, y nosotros, embajador, desde Madrid. Alonso, buenas tardes a ti, buenos días desde Panamá. hola, hola, buenas, Alonso. Porque la visión europea, y esta semana increíblemente ha habido protestas en París, ha habido, bueno, que las prohibió el viernes, pero ha habido protestas en París, ha habido protestas en Berlín, ha habido protestas en varias de las grandes capitales a favor de Palestina. Es decir, Sí, mira, ¿cómo hay contrarrestar grupos. esto, embajador? Sí, no, tienen poblaciones musulmanes, no los todos, pero suficientes poblaciones musulmanes que están extremistas Ujú. y están contra Israel no, en cualquier manera y siempre. Pero quiero decirle que Europa está con Israel. Sí. Wow, hay muchos edificios, el Torre de Eiffel, Brandenburg Gate, todos los edificios que se fueron con el luz de azul y blanco, son los colores de la bandera de Israel, con un símbolo de que están su solidaridad con Israel. Y la mayor
del mundo, todo el mundo, ¿no? Está al lado con Israel, gracias a Dios. Así es. Alonso Correa desde España. Buenas tardes a ti, Alonso. Buenas tardes, desde aquí, desde Buenas Madrid. tardes. Buenos días, ahí en Panamá. Bueno, principalmente sí me gustaría preguntarle, señor embajador, pues acerca de las declaraciones que hizo uno de los fundadores y ex líder de Hamas, Khaled Meshaal, acerca de crear un viernes de sangre, un viernes rojo en Europa, cosa que se ha visto ya con el asesinato de un profesor a puñaladas en París. Se está haciendo algo, la inteligencia israelí está tratando de ayudar en la búsqueda y captura de estos activos terroristas que hay en el continente. Sí, primero, esta es la manera que las organizaciones terroristas opresionan. Son con amenazas y terrorismo. Y sí, hoy ellos quieren hacer un daño contra civiles en diferentes partes del mundo. Estamos preparando para cualquier cosa. La inteligencia de Israel está operando o trabajando juntos con sus homólogos en el mundo, en Europa, en diferentes partes del mundo, también en Latinoamérica. Pero sí, Hamas quiere hacer terrorismo no solamente en Israel, pero en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo ayudamos ellos países en el pasado? Cuando serán amenazas de terrorismo contra sus países, también ahora estamos trabajando juntos con ellos. Claro. Embajador. Bueno, Alonso. Sí, sí, una pregunta bastante relevante, ya que esto puede pues, desencadenar un problema muchísimo mayor para el que está sufriendo ya Israel, que son los avances de Hezbollah en el norte, de Hezbollah en el sur del Líbano y los ataques y los bombardeos sirios también al noreste, perdón. ¿Qué está haciendo y qué está realizando el ejército israelí para tratar pues, por lo menos frenar un poco la destrucción que causan estos grupos? Por ahora la situación en el norte está tensa. Hezbollah, en un lado está una organización terrorista que está fundadora de Irán, por Irán, pero ellos saben, si va a atacar Israel del norte, Hezbollah y Líbano también va a pagar un precio muy alto. No queremos hacer una guerra con nadie, y no con Hezbollah y con nadie, pero sí necesitamos defender nuestros civiles. Vamos a hacer todo que lo necesito. Y yo pienso que Hezbollah sabe que para ellos no es en sus intereses, sí, atacar a Israel. Pero no sé, ellos son extremistas. Claro. Y no sé qué va a hacer ellos. Claro. Bueno, y también es que creo que una pregunta esencial es, estos ataques parece que se dieron y se empezaron gracias al acuerdo de la normalización de relaciones que iba a tener Israel con Arabia Saudí. ¿En qué quedaron estas relaciones y en qué quedó la normalización de la situación con gran parte del mundo árabe que había avanzado y había conseguido Israel en estos últimos años? Sí, tienes razón. Israel va a hacer paz. Hicimos acuerdos de paz con muchos países árabes, Egipto, Cisjordania y países del Golfo, Bahrein, Emiratos, Marruecos. Y sí, estamos en diálogo con Saudi Arabia. Y los extremistas en el Medio Oriente están envidiosos de Israel. Y ellos no quieren estabilidad en la región, no quieren paz en la región. Para ellos es mejor instabilidad. Y sí, puede ser una razón por el ataque de Hamas, que no está contento que Israel hizo paz con diferentes países árabes. Bueno, ¿cómo ve, por ejemplo, la situación de Cisjordania? ¿Puede haber una nación
cabe crear, porque al final la situación del West Bank es interesante, porque ellos reciben la electricidad, los servicios de celulares, usan la moneda israelí. Es decir, no, en el Judea Samaria o West Bank todo está normal. En la situación solo es en Gaza. ahora está la emergencia solo en Gaza, sí, sí. No, en el West Bank por ahora todo está normal. Y también quiero decir que con Jordania tenemos relaciones buenas con el gobierno y con las diferentes autoridades, pero hay una población grande de palestinos en Jordania sí, que están también una amenaza por el gobierno de Jordania. sí. Y con ellos sí tenemos un gran problema, pero tenemos paz de más de 30 años de paz con Jordania. Tenemos una embajada, ellos tienen embajada en Israel. Y la relación entre ambos países, en los gobiernos y entre gran partes de la población es buena, está buena. Por supuesto, hay gran parte que también que tenemos un gran problema con ellos y ojalá que podamos hacer con ellos también una relación, que podemos mejorar las relaciones con todos los países y con todas sus poblaciones en el Medio Oriente. Embajador, ¿se tiene ya qué falló? ¿La Shabak, la Mossad, la AMAN? ¿Qué agencia de inteligencia fue el que no vio esta gran bola que tenía enfrente? Ahora, mira, ellos tienen muchas experiencias y hacen un excelente trabajo. Sí, fallamos con este ataque y por ahora estamos, como se dice, estamos enfocados con la lucha, pero después que todo se terminó, se acabó, necesitamos averiguar dónde fue los errores. Pero Mossad y Shabak y Amán, todos están trabajando muy bien ahora y estamos juntos todos los israelíes para eliminar esta amenaza. Ojalá así sea, embajador, y sobre todo pues la solidaridad de parte del pueblo panameño con esas relaciones históricas que ha tenido Panamá e Israel y a Israel con Panamá desde antes del nacimiento de ambas naciones. Muchas gracias, Fernando, y quiero agradecer a todos los panameños. Yo recibí muchos mensajes de apoyo amables del gobierno de la población de Panamá. No sé si sabes que hay 15 médicos panameños en Israel por ahora que quieren quedar en Israel para ayudar. Y quiero agradecer a todos los panameños, el gobierno de Panamá, la población de Panamá, los médicos en Israel, por su amistad. Estoy muy contento con esto. Así es. Los medios, también quiero decir que los medios en Panamá están muy, los reportajes están muy positivos. Gracias a todos. Embajador, gracias a usted. El embajador Bardov, embajador de Israel en Panamá. Voy a información comercial. Cuando regresemos, pues vamos a seguir hablando de este tema después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 16 de octubre y mi siguiente invitada llega desde Ciudad de México. Y es una experta en Medio Oriente, historiadora, periodista. Nadia Catán, bienvenida a Panamá y buenos días a ti. Hola, buenos días y pues gracias por esta invitación, le agradezco mucho. Bueno, además ella pues maneja unas redes sociales, Nadia Catán, y a quienes les quieran entender un poco lo que está pasando ahora mismo en Israel, cómo ha sido la historia del pueblo judío, pues, les recomiendo sus redes sociales. Nadia, la primera pregunta es, ¿realmente este conflicto cuándo empieza? Porque hay grandes baches a través de la historia, mucha gente ha dicho, no, la Biblia lo dice, mira, Abraham
tuvo a Ismael y tuvo a Isaac, y ahí empieza este conflicto árabe-israelí. Pero pues, pasaron miles de años donde la mayor parte de los es más, cuando se termina la dominación romana y bizantina, a los árabes, los judíos los reciben con beneplácito en ese área. Hasta la aparición tal vez de los nacionalismos del siglo XIX es cuando esto empieza realmente a crearse este conflicto árabe-palestino. Tu opinión como experta en el tema. Así es, me encanta tu pregunta, a lo que yo diría, bueno, tenemos muchísimas horas para la respuesta, Sí, porque bueno, sí es una pregunta muy profunda, pero vamos a tratar de sintetizar. Sí es cierto que tenemos una Biblia, el Antiguo Testamento para los cristianos o la Torá para los judíos, en la que nos narra cómo Abraham, el primer patriarca, emigra a Canaán y ahí tiene a su descendencia. Es esta la fundación oficial del pueblo judío. Eso lo tenemos nada más y nada menos que hace 4000 años, imagínate nada más. Y bueno, pues pasó el tiempo, los judíos salieron de ahí, fueron a Egipto, fueron esclavizados, regresaron y tenemos una época de reyes, de monarquía, en donde reina el famoso rey David y luego su hijo, el rey Salomón, que es el que construye el templo de Jerusalén. Y todo esto pasó 1000 años antes de Cristo. Entonces, dejemos primero algo muy, muy claro. El pueblo judío tiene muchísima antigüedad y presencia judía en este tiempo, en esta tierra. Ahora, pasó el tiempo, surge el Islam, luego va a extenderse a diferentes califatos, es decir, poderes del Islam. Y sí, como tú lo mencionaste, van a venir muchísimos poderes que van a ser como capas, unas sobre otras, y que van a, pues, dominar en esta región. En una región en la que van a existir judíos y musulmanes, sin ningún problema, y en una completa, pues, colaboración, en una convivencia perfecta. Pero de pronto, cuando esta tierra que se llama Palestina va a ser parte del Imperio Otomano, y le digo tierra y no país porque no existía un país Palestina. En ningún momento existió. Siempre fue como una tierra, una región que así se llamaba. Pero es lo que te iba a No decir, porque tenía... tampoco es el nombre original, porque es un nombre impuesto por Adriano, después de esa Sí, revuelta sí, del siglo II. Porque quería sí, también, sí. porque hay algo que añadir a lo que y que tal vez vale la pena que lo añadas, y es porque uno ve los textos de los escolares palestinos y ellos se dicen descendientes de los filisteos, un poco para llevar la contraria. Es decir, ¿qué tan cierto es esto? No. Es muy importante que sepamos diferenciar en este conflicto los hechos de las opiniones. Ok. Y eso es algo completamente incorrecto. Los filisteos es un pueblo de navegantes que van a existir hace más de 2000 años y que está comprobado que se van a diluir. No hay más rastros sobre ellos. Querer llamar a los palestinos pues descendientes de los filisteos es darles una antigüedad que en lo absoluto tienen. Pero esto es algo completamente comprobado, así que podemos seguir con la información Vale. diciendo que en el siglo, vamos a decir, en el siglo XX, el Imperio Otomano se deshace tras la Primera Guerra Mundial y esta región de Palestina pasa a manos británicas. Aquí hay pregunta importante que hacer. ¿A quién pertenece esta tierra? ¿A judíos? No. ¿A árabes? Tampoco. La tierra pertenece a una colonia británica. Entonces, así empieza esta, vamos a decirlo, pues hostilidad entre árabes y judíos, porque judíos comienzan a llegar cada vez de manera más importante, huyendo de masacres antisemitas de Rusia principalmente, y entonces esto a los árabes no les parece. Los judíos no llegan con armas ni llegan con la intención de pelear, en lo absoluto. Sin embargo, se empieza a formar una hostilidad
que termine en violencia, y el primer brote de violencia lo tenemos en 1921. Imagínate nada más, Sí. hace más de 100 años. Y este brote de violencia fue una masacre que cometieron En Hebrón, ¿no? los árabes contra los judíos, porque son los árabes los que están enojados. Por eso surge de ahí la masacre, no por querer culpar, sino porque tenemos dos partes. Y es solamente una de ellas la que está enojada. Esto lo tenemos reportado en las bitácoras británicas. Ujú. Así que pruebas sí hay. Pero Pasa el tiempo. Sí, dime. sí, porque cayendo en esta época, pues, es el pistoletazo de salida de la creación de esa llegada masiva de judíos, la llegada de este millonario americano llamado Montefiore, que empieza, pues, a ayudar a los judíos que encuentran en el área. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O es realmente el sionismo ese de Herzl el que hace que venga esa gran migración desde sobre todo desde Europa en el siglo XX, finales del XIX y principios del XX? Lo que va a provocar las inmigraciones judías a Palestina son las masacres antisemitas de Rusia, en donde tenemos muchos, se llaman pogromos, que van a ser terribles y que entonces van a llegar a familias rotas a Palestina. ¿Por qué rotas? Porque hay muchas personas, miembros de la familia, que ya faltan. Ya fue asesinado el papá, o los hijos, o el esposo. Por eso son familias rotas que empiezan a organizarse en kibbutzim. Kibbutzim significa comunidades agrícolas. Es el lugar en donde hay pues muchos dormitorios, pero las mismas áreas comunes para todos. Y todos van a trabajar pues en un producto, ya sea una fruta, una verdura o varias, o también puede ser un producto como fabricar zapatos o sillas o muebles. Y eso lo van a vender. Y lo que se vende es pues beneficioso y repartido para todos. No hay una propiedad privada. Okay. Ese va a ser el sistema con el que va a empezar a funcionar el Estado de Israel. Así es como se está generando estas comunidades judías que van teniendo poco a poco cada vez más elementos. Una universidad hebrea de Jerusalén que se crea en la década de los 20, pues forman sociedades, comités que te van a ayudar a ti si llegas a conseguir trabajo, también que te van a enseñar hebreo, y es un momento en el que se llama pues el Estado en construcción. No hay una autonomía, sin embargo hay una comunidad judía muy, muy activa. Pero una comunidad activa donde también aparece en los 30 un movimiento terrorista israelí, el Irgun. Incluso llega a hacer ese gran atentado en el Hotel David de Jerusalén, con 92 muertos. Sí, sí, sí. Y entonces es cuando nuestro panorama se complica porque tenemos la revuelta árabe que estalla en 1936 y termina hasta 1939. Y entonces, entre árabes y judíos va a empezar a surgir pues una hostilidad que luego se va a convertir en violencia. Y ante esta violencia tenemos dos posturas en la comunidad judía. La primera postura es la de David Ben-Gurión, que dice: mostremos por favor todos tranquilidad, ecuanimidad. Lo que queremos nosotros es un Estado propio y no se lo van a dar a un puñado de guerrilleros. Así que portémonos bien, a la altura, no cometamos asesinatos contra los árabes. Yo estoy haciendo relaciones diplomáticas para que eventualmente se pueda dar este Estado. Hay otras personas, Menachem Begin, el líder, que dice: no, eso no es posible, de nada va a servir. En lo absoluto eso va a servir. Lo que debemos de hacer es más bien correr a los británicos de estas tierras, que se vayan. Y de esa, ¿cómo va a ser el método? Violencia. Y luego, el método para obtener un Estado va a ser a través de la violencia contra los árabes. Porque no hay ningún país en el mundo que se haya logrado sin una guerra de independencia. Entonces, ante estas pues disyuntivas, hay la mayoría de judíos se une a David Ben-Gurión, la gran mayoría,
y forman un ejército clandestino que se llama Haganá, que significa defensa, porque su único objetivo es defenderse, no atacar. Y en cambio Irgun, pues sí es una organización terrorista mucho más violenta que va a decidir pelear contra los británicos y contra los árabes. ¿Cuál es el organismo que triunfa o que gracias a ellos se logra el Estado de Israel? La verdad es que podríamos decir que una combinación de ambas. Pero hay algo que llegamos al punto donde se da bien este mandato de Naciones Unidas hace los dos países, Israel y Palestina, y lo extraño de todo es que los territorios que le dan a Palestina, uno lo ocupa Jordania y el otro lo ocupa Egipto. Sí, no se crea en el Estado palestino, sino que hay una invasión de egipcios y jordanos a los territorios que le habían asignado a la población árabe. Pero es muy importante entender por qué no se creó un Estado palestino. ¿Por qué? Y esa respuesta la tenemos en mayo del 48, cuando en 1947 los británicos dicen, ya no quiero saber más de este problema, y le paso esta situación a las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas se hace una votación y entonces se vota 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones de que el territorio sea dividido, la mitad para los árabes y la mitad para los judíos. Establecen en qué fecha se van a ir los británicos de la región y cuando finalmente se están yendo los últimos británicos, ¿qué hace cada lado? David Ben-Gurión se apresura y vamos a decir, declara la independencia del Estado de Israel en su territorio, en el que le fue otorgado, que obviamente es pequeño, porque si esta tierra es pequeña y luego dividida en dos, pues es muy pequeña. Pero declara el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. ¿Qué hace el lado palestino? Decide no declarar el Estado palestino, sino atacar al Estado de Israel. Y lo ataca en una guerra con 5 países árabes vecinos. Estamos hablando que en 1948, si la declaración se hizo el 14 de mayo, pues el 15 de mayo comienza la guerra. Todos contra el recién creado Estado judío. Irak, Jordania, Líbano, Egipto, Siria. Todos estos países atacan en el mismo momento. Pero, ¿por qué crees tú, ahora que estamos hablando de ese momento, que, por ejemplo, el mejor ejército del Medio Oriente era la Legión Árabe, que era Jordana? ¿Por qué esos tanques terminan en la Ciudad Vieja y no avanzan más allá? Es decir, Jordania entendía entrar hasta el fondo, es tragarme este problema palestino que Jordania lo sufre en carne propia 20 y pico de años después con ese levantamiento de Septiembre Negro. Es muy conveniente la postura de los países árabes en este momento de la guerra, porque entran tratando de aniquilar al pueblo judío, creyendo, y esa era la frase, que van a echar a los judíos al mar. Ese era como el eslogan de la guerra. Sí. Y entonces atacan todos. Jordania, cada país ataca por la frontera que le queda más cercana. Sin embargo, pues los judíos lograron defenderse. Después de 10 meses de guerra, un poquito más, cada uno de los países comienza a firmar armisticios. Y lo que tú mencionas de Jerusalén, por ejemplo, Jerusalén queda dividida. Sí. La mitad, la occidental, queda para los judíos y la parte de la Ciudad Vieja, Jerusalén Oriental, queda para Jordania. En este momento, Gaza, pues lo tiene que administrar Egipto. Pero eso sí, fíjese aquí la diferencia. La tiene que administrar, pero no la anexa. No se encarga de los gazatíes Egipto, no los absorbe, no les da la ciudadanía egipcia, solamente los administra y ya, que es muy, muy diferente. Que es algo que siempre me llamó la atención, Nadia, que toda esta tragedia palestina, los palestinos jamás se integran a ninguna de las poblaciones, ni en el Líbano, ni en Jordania, ni en Egipto. Siempre van a vivir en campos de refugiados y la gente los trata, ¿sabes? Que es trágico al final de todo. Claro, porque es muy, muy triste lo que les hicieron, de que los apoyaron primero para una guerra y ya que la guerra se perdió, nadie los absorbió y nadie vio por ellos. Tenemos en esta guerra
600,000 refugiados palestinos que nadie absorbió. Si estos 600,000 refugiados hubieran sido absorbidos por los 5 países árabes que atacaron, el problema hubiera sido resuelto. Sí. Pero ¿qué le dijeron los países árabes a los palestinos? No te puedo absorber porque entonces la causa palestina va a morir y nunca vas a poder volver a tu casa. Entonces, mantente en los campos de refugiados. Pero déjame hablarte de otros refugiados. Tenemos a los judíos árabes que viven en Irak, que viven en Siria. Y Bueno, que hay uno en fueron Afganistán todavía. Sí, claro, sin duda. Y que terminaron siendo expulsados por sus gobiernos, además sin llevarse nada de sus propiedades, sus cuentas bancarias quedaron incautadas, y entonces llegaron a Israel estos expulsados judíos de los países árabes. ¿Y qué les dijo David Ben Gurión? Bienvenidos, y los absorbió. Y estamos hablando también de aproximadamente 600,000 refugiados. Alonso Correa está en Madrid, Entonces, Nadia, y está con nosotros. Alonso. Hola, muy buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Nadia, Hola. María, ahora que estamos tocando un poco la historia del Estado de Israel y esta guerra de independencia en 1948, Sí. me gustaría preguntarte un poco acerca de la perspectiva de esta situación en la que está pasando el Estado de Israel, que es, yo creo que primero hay que establecer las bases, que el Islam no es una religión homogénea, hay muchas ramas, hay muchos distintos tipos de pensamiento, están los suníes, están los chiitas, están los wahabitas. Entonces, dentro del propio Islam pues, hay cierto resentimiento y cierto odio entre las propias ramas. Los suníes detestan a los chiitas no aguantan a los wahabíes. Esta situación en Gaza podría ser un catalizador para una creación de otra liga árabe que trate, pues, viendo la tensión que hay en el norte de Israel, que trate pues, de destrozar las bases de la democracia israelí. Bueno, lo importante de las ramas del Islam en este momento es mencionar que gracias a estas separaciones, pero tan profundas, porque no es nada más una diferencia respetuosa, como por ejemplo tenemos en el cristianismo protestantes, católicos, ortodoxos, sin embargo hay paz y hay civilización mutua. Aquí no lo tenemos. Aquí tenemos masacres entre unos y otros, y gracias a esta separación es que el Estado de Israel no ha tenido un enemigo sólido de manera importante, porque Irán es un enemigo bastante peligroso, sin embargo es chiita, y el resto, más bien la mayoría de musulmanes son sunitas. El Estado Islámico en el 2014, que amenazó tanto y que cubrió las redes sociales y los medios de comunicación en donde decapitaban a periodistas y fue algo terrible, era una organización sunita. Entonces, tenemos diferentes organizaciones, Hamas es sunita, pero al norte, Hezbollah en Líbano es chiita. Entonces, todas estas divisiones provocan que el Estado de Israel no tenga un mismo enemigo islamista radical importante, sino varios que cada uno lucha por su lado y al mismo tiempo eso es positivo para el Estado de Israel. Pero hay algo que Claro. me llama la atención, Nadia y Alonso, es este grupo Naturey Karta, estos Sí. judíos ultraortodoxos que apoyan a Palestina y están a favor de que no exista el Estado de Israel. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues numéricamente no vale mucho la pena dedicarles tiempo a este tipo de agrupaciones, no porque uno no quiera, sino porque llaman mucho la atención, porque de pronto cómo es que rabinos apoyan a Palestina es algo que rompe toda la línea de lógica que llevamos. Numéricamente no son tan importantes, pero pues sí llaman la atención, así que vamos a explicar un poquito. En la Torá, en las escrituras sagradas judías, dice que va a venir el Mesías, porque recuerden que para el pueblo judío el Mesías todavía no viene, Sí. y luego va a haber una concentración de judíos y una unidad y una autonomía en un mismo lugar, etcétera, algo como un Estado. Entonces, aquí lo que tuvimos fue que en 1948 tenemos la independencia de un Estado,
pero el Mesías no ha llegado. Así que esto es querer cambiar los planes de Dios desde un punto de vista ortodoxo, pero muy radical, que no comparte el resto de las comunidades ortodoxas, y entonces es un pecado. Por lo tanto, no es que Natura y Carta apoye de manera directa a Palestina, sino que no está de acuerdo con este cambio de planes que contradicen a las Escrituras y no está de acuerdo con la creación de un Estado de Israel antes de la llegada de un Mesías. Esa es la base de su ideología. Porque otra de las razones es el uso del hebreo. Y habiendo tanta población de Europa del Este, ¿no era más fácil que el país adoptara el yiddish como lengua? Que hubiera sido más fácil también para nosotros los occidentales entenderles que resucitar un idioma con tantos milenios usándose solamente para fines litúrgicos. Pues sí, pero tenemos una razón de peso para volver a hacer renacer el hebreo con Eliezer Ben Yehuda, que es este tiempo y esta antigüedad. El hebreo es un idioma sumamente antiguo, sumamente antiguo. Tiene quizá 3000 o más años de antigüedad, y entonces es el idioma que hablaba el pueblo hebreo. Si lo que estamos haciendo es unir de nuevo a ese pueblo en la misma tierra que pisó los patriarcas Abraham, Isaac y su hijo Jacobo, quien va a tener 12 hijos, Jacobo, que van a encabezar las 12 tribus de Israel. Entonces, siguiendo en esta línea romántica de identidad colectiva, por supuesto que el hebreo tiene que ser renacido. Y déjame añadir, es la única lengua en la historia de la humanidad que ya estando muerta se hizo renacer. Esto es inspirador. Eso es inspirador. ¿Alonso? Sí, yo tengo una pregunta acerca, ya que sacamos a David Ben Gurión, el primer ministro de Israel. Yo creo que es menester pues, también tocar a uno de los generales más laureados del Estado de Israel, que es Moshe Dayan, que dirigió la Guerra de los 6 días y lamentablemente pues el que tuvo que recuperar un poco el desorden de la Guerra del Yom Kippur. Moshe Dayan ganó esta Guerra de los 6 días gracias a técnicas pues, básicamente copiadas de la Blitzkrieg. Movimientos muy rápidos, ataques relámpago, utilizando toda la variedad, tanto aérea como terrestre, del ejército. Ahora hay pues, en un aire de invasión terrestre en Gaza, un parche de tierra que está urbanizado y recontra urbanizado. Y no solo eso, sino que recuerda un poco a lo que, como comenté hace un par de días aquí en Next, recuerda a lo que era Stalingrado o Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, que van a ser guerras de casa por casa, batallas de cuerpo a cuerpo casi, contra un enemigo no solamente que está decidido a no irse de ese sitio, sino que está decidido a llevarse a cuanta gente se le ponga enfrente. ¿Es el ejército israelí capaz de resolver este problema de Gaza en una operación rápida, precisa y obviamente sin necesidad de una sangría civil? Tú te refieres, porque tocaste primero 1967, pero tú te refieres con tu pregunta al momento actual. Sí. Sí, al momento actual, Okay. a día de hoy, porque recordemos que algunas declaraciones han salido del ministro de Defensa acerca de cerrar la línea y de crear ya los puntos fuertes para un posible ataque. Entonces tenemos esta invasión terrestre flotando bastante y bastante repetitiva en el aire, viendo lo que sucede a día de hoy en Gaza. Ok, si hay alguien a quien no le interesa y quisiera no hacer esta invasión terrestre, es al Estado de Israel, porque todos esos soldados israelíes que están en la frontera esperando órdenes para entrar en Gaza, se sumarán muchísimas bajas en el ejército israelí. Es la forma más peligrosa de pelear para el Estado de Israel. Ojalá jamás entregara a los rehenes. Ojalá el Estado de Israel pudiera enfrentarse a un supuesto ejército de Hamás que es fácil de visualizar.
en un determinado campo de batalla, pero no es así. Tristemente, la organización Hamás se esconde, se mezcla entre la población civil y entonces el ejército de Israel pues se queda a ciegas para pelear. ¿Cómo identificar al terrorista que posiblemente tiene a tu rehén de un civil inocente? Es imposible. La incursión en tierra sería terrible para el Estado de Israel. Sin embargo, pues Israel tiene una política de no negociar con terroristas y aunque sacrifiquemos a lo mejor 1000 vidas por salvar a 100 rehenes, pues será así porque esa es la obligación moral del Estado de Israel. Un país que pone al ejército para defender a su población. Pero ¿cómo se explica entonces esa negociación de este soldado, que ahora es un héroe en Israel, que por él devolvieron a más de 1000 presos a Hezbollah? Sí. Es decir, y la pregunta también va en que esa entrada tal vez haga perder esa base moral que tiene Israel, un poco lo que pasó en Sabria y Shatila, pues, o un poco lo que pasó con la venganza de los asesinatos de las Olimpiadas de Múnich, donde ya entraron a matar inocentes, y uno dice, bueno, es que exactamente nosotros estábamos del lado de Israel porque eran inocentes judíos los que mataban, no que masacraran a un montón de gente que no tenía nada que ver y que son tan víctimas de Hamás como el pueblo judío. Claro, pero debemos de tener cuidado con los ejemplos que empleamos, porque Sabra y Shatila, las personas que mataron a los palestinos en Sabra y Shatila durante la guerra del Líbano, Sí, no fueron los judíos. Fueron los falangistas cristianos, pero con el ejército israelí alrededor. Correcto. Claro, pero eso no hace que eso no convierte a los judíos en los asesinos de Sabra y Shatila. Del mismo modo, mencionaste Septiembre Negro hace un ratito, no fueron los judíos los que llevaron a cabo la masacre de Septiembre Negro en Jordania, fue el gobierno jordano. O el gobierno jordano, sí. Así que, a ver, tu primera pregunta fue, ¿esta incursión terrestre va a provocar muertes de civiles inocentes palestinos? Sí, y es terrible, así como ya está sucediendo en este momento. Los bombardeos de Israel están provocando pues muchas muertes inocentes y es un ciclo constante. Sin embargo, tiene que cambiar esta situación ya de manera definitiva porque no es fácil para Israel tener a Hamás de vecino. Hamás lanza misiles constantemente sobre territorio israelí. Te lo digo porque yo he vivido ahí por largo tiempo y las sirenas suenan de manera constante. Sí. Tengo a familia ahí que todo el tiempo están corriendo al refugio porque simplemente las sirenas suenan y los misiles caen. Pero es importante mencionar que existe domo de hierro y que es este mecanismo de defensa que tiene el ejército de Israel en el que un misil, cuando se detecta que viene hacia territorio israelí, entonces un misil sale desde el Estado de Israel para interceptar el misil en el aire, destrozarlo en el aire y no permitir que caiga sobre territorio, sobre población israelí y haga daño. Entonces, ¿qué es esto? Esto no se cubre en los medios de comunicación. No. ¿Y por qué no se cubre? Porque no hizo daño. Pero yo te pregunto a ti, si yo tratara en este momento de dispararte, pero resulta que no pude porque no le atiné, entonces, ¿soy inocente? Sí. Entonces, ¿no hay un proceso contra mí? Eso no se cubre en los medios porque el daño no se hace. ¿Pero por qué el daño no se hace? Por cúpula de hierro. Porque aquí tenemos una diferencia importantísima para entender el conflicto. El Estado de Israel utiliza su armamento para defender a su población civil. En cambio, Hamás utiliza a su población civil para cuidar su armamento. Wow. Nadia, sí. Ahora es que me diste pie a la pregunta justo porque lo estaba pensando. Gary Brecker en su libro Hazañas y chapuzas bélicas habla un poco acerca de este conflicto de Israel y Palestina y toca exactamente ese punto de Israel mientras utiliza armamento pues como el domo de hierro, los Merkava, tiene a la Mossad, tiene al ejército. Palestina lo que utiliza son niños, palos y piedras. ¿Por qué? Porque así gana la guerra mediática y así gana pues esta opinión pública. ¿Es capaz Israel, ahora que pues, acaba de sufrir uno de los atentados más grandes en la historia del mundo,
de mantener esa opinión pública a su favor y terminar de una vez por todas, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, hace un par de días, de solucionar ya el problema o la situación en Gaza? No estoy segura de qué tanto le importe a Alonso en la imagen pública al Estado de Israel. Y voy a explicar por qué. Porque cuando los misiles están en el aire de Hamás al Estado de Israel, nadie viene ni a reportar la situación o a condenar a Hamás, ni siquiera la ONU, porque por una historia también dice una frase que somos lo que hemos vivido, y cuando 6 millones fueron asesinados durante el Holocausto, pues también el país antes, en una conferencia de Vián que se llevó a cabo en 1938, pues todo el mundo cerró las puertas al pueblo judío. Al pueblo judío. Entonces, exactamente, entonces, en 1948, cuando 5 países árabes atacaron al recién creado Estado judío, nadie acudió a ayudar al Estado de Israel. Así que al Estado de Israel le ha quedado muy claro que está solo. Se agradece hoy en día, por supuesto, la ayuda y la colaboración de Estados Unidos, pero no va a dejar de hacer nada por su seguridad, por cuidar la imagen pública. Israel hoy, con este atentado terrible, está más convencido que nunca que el status quo en la Franja de Gaza va a cambiar, porque no había ocupación en Gaza, había bloqueo, que es diferente. Ocupación no. ¿Qué quiere decir que no había ocupación? Para tú decir que hay ocupación, tienen que existir 2 elementos. Número 1, presencia israelí en Gaza, la cual no hay. Número 2, un gobierno israelí instalado en Gaza, el cual tampoco hay. Lo que sí hay es un bloqueo. De las fronteras de Gaza se encarga Israel. ¿Y por qué se encarga? ¿Tiene soldados de sobra y quiere pues ponerlos a trabajar en las franjas de Gaza? No. Quiere cuidar sus fronteras. Son las medidas de seguridad que ha tenido que tomar el Estado de Israel. Cuidar el espacio aéreo, cuidar la costa de Israel para que no hayan infiltrados en el Estado de Israel. Y aún así, los gazatíes se han encargado de sí lograr pasar a Israel. Mucho tenemos los túneles subterráneos que están construidos única y exclusivamente con fines terroristas. Estos son los elementos que hay que ver. Nadia Katán, voy a agradecerte y sobre todo a aquellos que quieran investigar más sobre la historia del pueblo judío, sobre la historia del Medio Oriente, pues nos regalas tus redes, porque son realmente Claro muy que sí. interesantes. Claro que sí. Yo soy Nadia Katán. Katán se escribe con C y con doble T. Me encuentran en Instagram, en TikTok, subo ahí contenido, en YouTube también, contenido todo el tiempo, de primera mano, videos, porque lo mío es hacer audiovisuales ilustrativos para poder entender siempre mejor el conflicto. Y yo me dedico a dar cursos, clases, doy 3 cursos en particular. Uno es sobre la historia del antisemitismo, que abarca desde la época bíblica hasta el siglo XX. El otro curso es sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer curso es sobre la historia del Estado de Israel. Así que para quien quiera y le interese, lo único que tiene que hacer es entrar a nadiakatan.com y ahí hay un botoncito que dice enviar mensaje. Ustedes envían un mensaje y ya estarán en contacto conmigo. Y déjenme aprovechar, por favor, para mandar un grande saludo y un abrazo a toda la comunidad judía de Panamá, que para mí pues es muy querida. Así es, Nadia Katán, gracias. Gracias, Alonso, desde Madrid. Pues Alonso Correa también estuvo de Madrid. Bueno, hoy vamos a saber qué va a pasar en el PRD y cómo terminará de formar su paquete para las próximas elecciones. La otra semana, obviamente, la vuelta del contrato minero, de su discusión a la Asamblea y temas varios en esta semana que arranca mañana. A todos que tengan un feliz fin de semana, feliz domingo y recuerden, este programa se retransmite por KW Continente.